Y una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y amistades que están con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas. Le damos gracias a Dios, hermanos, por este privilegio que el Señor nos ha regalado de congregarnos, de alabar su precioso nombre. Aleluya. Ese fue el propósito de Dios de hacer el ser humano para la alabanza de su gloria. Imagínense que la Biblia dice, Apocalipsis habla de que en el cielo los ángeles lo alaban día y noche. Y los que tienen coronas, dice que se quitan sus coronas y las ponen en sus pies. O sea que en el cielo no hay orgullo, hermano. Qué precioso es, hermano. Amén, amén. Gloria a Dios, qué maravilloso, ¿verdad? Que hayamos tomado en cuenta nosotros ese privilegio de congregarnos y de escuchar palabra de Dios. Aleluya. Así que estamos, ¿verdad?, muy contentos y también recordándole, ¿verdad?, a la iglesia local que este fin de semana los caballeros tienen retiro. Cuando Gamero está al frente de los caballeros, allá va el hermano a llevar, ¿verdad?, esas hermosas conferencias. Prepárense, ¿verdad?, los que el hermano le va a dar el título de lo que van a estar tocando. Yo no voy a poder estar porque vamos, hermanos, a orar a ungir el local de Tennessee. Ya dieron el sí que hay que hacer los servicios, pero los hermanos no quieren antes de empezar si no ungimos el edificio. Así es que, ¿verdad?, los que no vayan al retiro o hermanas, ¿verdad?, que quieran acompañarnos, vamos a Tennessee. Vamos a estar el sábado, vamos a estar allá con ellos. Posiblemente lo vamos a ir el sábado en la madrugadita, como a las 5 de la mañana, para Tennessee, estar llegando por ahí las 2 de la tarde, las 3 de la tarde a Tennessee. Así nos descansamos un momento y ya empezamos ese tremendo servicio en ese nuevo local. Bendito sea el Señor. Así es que estamos invitados, ¿verdad?, para los que podamos ir a gozarnos a ese lugar. No sabíamos la fecha, pero al hermano le avisaron ya esta semana que pasó que ya firmaron el papel. El condado firmó el papel, que ya pasó todo lo que le estaban pidiendo. Entonces el hermano dijeron, no hay que esperar más, ya no cabemos en la casa donde estamos, hay que ir a ese edificio. Entonces vamos a ir nosotros ya a ungir, ¿verdad?, ese edificio, para que los hermanos se puedan reunir ya en ese lugar. Así es que Dios, gracias a Dios, hermanos. También los hermanos de Tennessee están, hermanos, abriendo otra obra como a unas 2 horas donde ellos están. Entonces, y ellos dicen que pues empecemos a echarle ojo a un pastor para enviarlo, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Esperamos que este año, hermanos, sea, ¿verdad?, esa tremenda noticia, que ya los hermanos, ¿verdad?, ya estén listos, y el hermano también, o la pareja que se va a ir para allá, ya esté lista, ¿verdad?, para ir a pastorear a esa ciudad. Tennessee es un estado muy grande donde hay muchos evangélicos. No nos pidieron tantos requisitos para abrir ese local, porque dijeron que era para la iglesia, pues no hay ningún problema. Nos estaban pidiendo ¿cómo se llama? Un plano, y en el tiempo que hicieron ese edificio no ocupaban plano. Entonces el condado sí está exigiendo un plano por la remodelación que le hicieron los hermanos. Entonces, pero dijeron que si se trataba de iglesia, pues ¿qué le dieran? Ya cuando tuvieran unos 100 miembros, sí, ahí que se preocuparan por hacerle el plano, ¿verdad?, y lo presentáramos. No, pues para eso dijeron, no, pues no vamos a esperar más, hay que empezar a hacer los servicios. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios está abriéndonos puertas y estamos llegando, ¿verdad?, a esos lugares. Y nuestra meta antes de que Cristo venga es llegar a todos los estados de América, los 50 estados. Así es que nos falta, ¿verdad?, muchos estados por delante para evangelizar, abrir obras. Y también, ¿verdad?, tenemos Alaska en nuestro corazón. La Biblia dijo que les dijo a los apóstoles y a todos también nosotros que primeramente fuéramos a predicar a Jerusalén, hablando de nuestra familia y nuestro territorio, nuestro país. Llenar primeramente del evangelio ese país, después, ¿verdad?, pensar en otros. Pero nosotros tenemos que no parar, hermanos, no parar. Y estamos viendo, ¿verdad?, que la iglesia siempre, Dios tiene bastante obreros, muchos hermanos y hermanas dispuestos a trabajar en la obra. Y Dios bendiga a hermana Ceci, hermana Rina y otras hermanas que andan por North Carolina. Andan instruyendo, ¿verdad?, a las secretarias o secretarios de cada iglesia,
para enseñarles, ¿verdad?, las nuevas leyes que están para empezar a aplicarse hoy en este año. Entonces, para las iglesias evangélicas, un poco estrictas las leyes, pero hay que cumplir. Mientras estemos en esta tierra, vamos a cumplir lo que el gobierno nos pide, ¿verdad? Hay que cumplir, ¿verdad? No hay que oponernos porque la ley fue, ¿verdad?, hecha, dada por Dios. El hombre es que la ha manipulado, pero, hermanos, con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. Así es que, ¿verdad?, gracias a Dios, hermanos, porque Dios nos ha regalado un tremendo ministerio puesto en nuestras manos y unos lindos hermanos y hermanas para trabajar en la obra. Y gracias a Dios que nunca hemos visto hermanos y hermanas cuando les decimos, hermano, ¿será que usted va a hacer esta obra? E inmediatamente dicen que sí, ¿verdad? Es como nuestras hermanas, ellas tienen niños, pero también tienen sus esposos que los cuiden. Entonces, Dios bendiga, ¿verdad?, a esos hermosos matrimonios por ponerse de acuerdo para hacer la obra de Dios. Amén. Eso, hermanos, nadie lo hace, solamente lo hace Dios. Porque cuando el matrimonio no están bien con Dios, el esposo dice, no, yo no estoy de acuerdo que vayas ahí. Y ahí se estanca la obra, ¿verdad? Así es, pero gracias al Señor que Dios prepara los terrenos. Porque es su obra, ¿verdad? Y su obra, pues, hay que hacerla mientras estemos en este planeta Tierra. Y nos hemos gozado, ¿verdad, hermanos? El tiempo de alabanza. Gloria sea al Señor, aleluya. Dios bendiga, ¿verdad?, nuestro hermano Perla, hermana Jacqueline, hermano Wilber que está en la batería, mi hermano Danielito que está en el piano, el hermano Gamero en la guitarra. Hermanos, es una bendición tener a nuestros músicos. ¿Sabe por qué? Porque Satanás le da duro a los músicos, le da duro, no sé por qué será. Si no le da duro con las faldas, le da duro por otro lado, pero Satanás no descansa para darle, hermanos, para deshacer los grupos musicales cristianos. Pero gracias al Señor que mientras nos mantengamos de la mano con nuestro Salvador, el diablo no va a poder hacerlos entrada. Amén. Así es que, hermanos, pues estos son unos pequeños anuncios y dejamos al mensajero de la palabra del Señor en esta tarde. Esperamos que su corazón esté preparado para que esta palabra caiga en buena tierra. Dejamos a nuestro hermano Adonai Chávez, bendito sea el Señor, con el mensaje. Dios le bendiga, siervo. Dios le bendiga, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Dice la Biblia en Marcos, en Proverbios, hermanos, 28:1. Huye el impío sin que nadie le persiga. Amén. Y qué lindo y qué precioso es que dice, mas el justo está confiado como un león. Amén. Bien, hermanos, puestos en pie, vamos a ir a la palabra bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a estar leyendo la Biblia en Proverbios 28:13, amados hermanos. Vamos a estar leyendo la Biblia en Proverbios 28:13. Proverbios lo va a encontrar después de Salmos, hermanos. Ahí va a encontrar a Proverbios antes de Isaías. Ahí va a encontrar a Proverbios 28:13. Vamos a estar leyendo y luego vamos a leer también, amados hermanos, en Segunda de Samuel, hermanos, 11. Segundo libro de Samuel 11, del 1 al 5, del 1 al 4. Segunda de Samuel, vamos a leer también después de Proverbios, Segunda de Samuel 11, del 1 al 4. Y Proverbios 28, hermanos, 13. Vamos a leerlo para la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando lo tengan, me contesta con un fuerte amén de esos pentecostales. Hermanos, qué precioso se ve la iglesia. Qué precioso nos vemos, hermanos, aquí en este lugar. Hermano, es un privilegio grande, enorme para mí, créame. Hermanos, ser el portador de esta hermosa palabra. Hermanos, lo hacemos, hermanos, no porque somos fuertes, sino la misma misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios, este día, usted y yo nos pudimos levantar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por la misericordia de Dios, usted no anda con un tanque de oxígeno. Por la misericordia de Dios, usted no está paralítico en un hospital. Por la misericordia de Dios, estamos en este lugar y con un solo propósito. ¿Cuántos fueron asaltados, hermanos, en diferentes lugares y no han podido contar el cuento? ¿Cuántos han querido, hermanos, atentar con nuestras vidas? Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda, dice su palabra. Amén. ¿Cuántos creen en su palabra, hermano? El ángel de Jehová acampa, dice su palabra. Hermanos, qué precioso es, hermanos, cuando Dios tiene un propósito para con cada uno de
nosotros. El día de anoche el ángel de la muerte pudo visitarlo a usted y a mí, pero Dios tenía algo preparado para usted y para mí y para los amigos en esta hora. Bien, hermanos, Proverbios 28:13 dice su bendita palabra, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y su palabra dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos al segundo libro de Samuel. Vamos al segundo libro de Samuel 11 del 1 al 4. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y citaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre la terraza de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Mire que este hombre, la cual era muy hermosa. Y si la Biblia dice que era hermosa, es porque esa mujer era hermosa, hermano. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y ahí lo vamos a dejar. Ore por esta palabra que Dios va a hablar a mi vida y a su vida, y que sea Él tocando los corazones. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor amado, en esta hora, por tu amor y tu misericordia, Señor amado. Padre, que sea tu palabra, Señor amado, Padre. Creo plenamente, seguramente, Señor, estoy creyendo en tu palabra, que no retornará a ti vacía, Señor. Sea todo labio mentiroso, Padre, sea todo hombre mentiroso, mas tú verás, Señor amado, a tal grado que tu palabra, Señor, tiene que ser estragos, tiene que llegar a esos corazones. Tu palabra dice, Señor, que esta palabra es más cortante que una espada, Señor, de doble filo, que penetra, que llega, Señor, hasta los tuétanos de los huesos, Padre amado, hasta descubrir las intenciones de esos corazones. Padre, te doy gracias en esta hora por esta hermosa oportunidad, esperando que esta linda audiencia, Señor amado, sea escuchando tu palabra, Señor, en esta hora. Padre, creo, Padre bendito amado, que no retornará a ti vacía tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén a la palabra de Dios. La Biblia dice, amados hermanos, que hay algo que al ser humano separa, hermanos, de Dios, y es el pecado. El pecado, amados hermanos, podemos descifrarlo de una manera, que es la separación entre Dios y los hombres. Es el pecado, la separación que separa a todo ser humano de Dios con los hombres. Pero hay algo muy importante, que además de separarlo, Dios quiere unirlo y romper esa liga de pecado para llevarlos a toda la humanidad que tenga una salvación. Pero hay algo importante en el primer versículo que nosotros leíamos, hermanos, acerca de todas las cosas que nosotros muchos escondemos y muchos maquinamos sin nosotros darnos cuenta, cometemos serias faltas. Y la Biblia dice, y leyendo la escritura, de que, amados hermanos, el que encubre su pecado no prosperará jamás. Qué tremendo, amados hermanos, cuando hay algo encubierto. Qué tremendo, amados hermanos, cuando hay algo que el ser humano no lo deja crecer. Qué terrible es cuando hay algo, amados hermanos, que al ser humano lo detiene para dar un paso firme, para seguir adelante. Pero antes que entremos, amados hermanos, en lo que es este versículo, me impactaba tanto, y lo que leíamos en segundo libro de Samuel acerca de David y Betsabé, vemos a un David, a un hombre que Dios llamó desde pequeño, a un hombre, amados hermanos, que Dios levantó tremendamente para pelear, a un hombre tremendo en la batalla, un hombre tremendo para la guerra. Fue un hombre, amados
amados hermanos, que levantó a tal grado que en cierta oportunidad fueron a buscarlos allá, amados hermanos, a buscarlo a él. Y en su padre, la Biblia relata que le ponía un hijo, le ponía los otros, y cuando no vio que uno de ellos era el que iba a llamar, por el que iba a ir a orar en esa hora, le preguntó: ¿y tienes tú algún otro hijo? Y le dice: sí, tengo otro hijo, pero ese está cuidando las ovejas. Y me imagino yo que se volvieron a ver unos con otros, y le dijo: ve y mándalo a traer. Amados hermanos, qué tremendo, que donde nadie piensa que va a pulir algo, Dios está preparando un rey. Donde nadie piensa que va a salir un gobernador, un embajador de Cristo, Dios empieza a pulirlo, Dios empieza a levantarlo. Cuando este hombre David estaba, hermano, cuidando las ovejas, la Biblia dice, lo fueron a traer, y cuando lo llamaron, vieron, y fue un hermano, un hombre, amados hermanos, que encontró gracia entre aquellos hombres, el cual Dios ya tenía un propósito. La Biblia dice, amados hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos había elegido para su gloria. El problema siempre ha sido que la humanidad se ha desenfrenado, inclinando su mente, su mirada y sus acciones a hacer el mal. Pero Dios siempre ha tenido un plan divino para la humanidad, y es que todos seamos salvos por él. Ahora, hermanos, vemos a un David, un hombre guerrero, un hombre tremendo en batalla, a tal grado que en cierta oportunidad lo manda su padre a llevarle de comer a sus hermanos, porque sus hermanos estaban en una pelea tremenda. Y estaba un hombre filisteo, un hombre grande, si han ustedes leído esa historia, que estaba humillando al pueblo de Israel. Y la Biblia dice que llegó aquel joven, y cuando llega aquel joven a ver qué es lo que estaba sucediendo, los encontró todos alarmados, porque había un tan solo hombre que estaba humillando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces sucede la historia que cuando esto viene a inicia, hermanos, y ve este joven llamado David, que todo estaba y era un caos en aquel lugar. Todo se hablaba de cómo iban a interceder a aquel gigante y cómo iban a atentar contra él. Pero cuando aquel gigante salía, hermanos, y empezaba a retar a los israelitas, hermanos, aquellos hombres desvanecían, dice la palabra. Pero hubo Dios, amados hermanos, hubo un hombre, que Dios estaba preparando, y su nombre era David. Cuando David llega a aquel lugar y empezó a preguntar qué es lo que estaba sucediendo, y la historia dice que empezó a preguntar, y le empezaron a decir: el rey le va a dar a su hija al que vence a este gigante. Pero me imagino yo que este joven no estaba interesado en lo que el rey iba a dar, sino que había algo dentro de su corazón, y era un celo de Dios que no lo podía dejar tranquilo, que el cual el pueblo, sus hermanos, estaban siendo humillados. Y sucede que cuando llega la batalla y llegó a aquel lugar, hermanos, empezó a preguntar, y cuando llegaron a conclusión y dijo: voy a ir yo y voy a ir a pelear, se presenta ante aquel hombre y le empezaron a dar su vestidura. Era un joven que no estaba acostumbrado a pelear con esas clases que las habían puesto a él, y resulta que le dice: ¿cómo tú te vas a enfrentar ante este gigante? Y la Biblia dice que empezó a comentarle cómo él cuidaba las ovejas, que peleaba con los animales del campo y los mataba, y no dejaban que sus ovejas las llevaran los animales, a tal grado que llegó y se enfrentó con aquel gigante. Y cuando apareció aquel hombre, la Biblia dice que, amados hermanos, le dice: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la Biblia dice, amados hermanos, que cuando aquel joven, hermanos, se afrentó ante aquel gigante, aquel hombre derrotó al gigante filisteo. Y aquel hombre dijo: ¿qué se cree este incircunciso? Hermanos, qué tremendo cuando Dios levanta un hombre para la batalla, un hombre tremendo para pelear. A tal grado, hermanos, que vemos cuántas hermanos peleas este hombre llamado David ganó. Pero como todo ser humano no estamos, amados hermanos, no estamos libres de poder caer en una tentación.
estamos en esta vida. Y hermanos, estamos en esta vida. Y por lo tanto, hermanos, el ser humano cuando viene a Cristo y decimos: Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida, usted le está declarando la guerra, y amados hermanos, a un enemigo en esta tierra. Y la guerra no es contra su hermano con el que se sienta al lado. La guerra no es, hermanos, contra su jefe de la compañía. La guerra que tienen los cristianos no es con sus familiares. La guerra que tienen los cristianos no es contra su misma familia, no es contra sus compañeros de trabajo, sino que hay un enemigo, el cual nosotros le declaramos la guerra desde el momento que venimos y levantamos las manos hacia el cielo y le recibimos al Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que, hermanos, la Biblia dice en San Juan 10:10 que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. El diablo siempre ha querido destruirlo, porque el propósito de él es matarlo. El propósito de él es, amados hermanos, deshabitarlo. El propósito de Dios es siempre vernos con una miseria. El propósito de él siempre ha sido vernos caídos, a tal grado que un día que aquel hombre, hermanos, era costumbre, ya entrando en el libro de Samuel, hermanos, se llenó cuando ya la Biblia relata de que todo rey en aquel entonces tenía que estar en la batalla, y ellos tenían que ir a la batalla. Pero ese día la Biblia relata de que este hombre llamado David no fue a la batalla. Pero ¿qué hace un hombre que tiene que estar en batalla, hermanos, viendo a una mujer que se está bañando? ¿Qué puede hacer un hombre tanto cuando hay que estar guerreando, viendo algo que no beneficia su vida? El enemigo anda pensando y siempre anda maquinando cómo hacer para que nosotros, los seres humanos, caigamos en pecado, en adulterio, en fornicación. Ese es el propósito del enemigo. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios siempre tiene que estar en guerra. Y siempre estamos en guerra. Y nuestras guerras son espirituales, no son contra nuestros hermanos. Bien. Ahora, hermanos, que hemos entrado acerca de la guerra, no hay un arma más poderosa, hermanos, con la cual el cristiano puede derrotar al enemigo. Como decía yo, amados hermanos, de que el diablo, nuestro adversario, su enemigo, ha querido hurtar nuestras familias, ha querido deshabilitar nuestras familias. ¿No es cierto, amados hermanos, que el enemigo siempre ha querido que nosotros estemos fracasados? Incluso ha querido matrimonio fracasado, familia fracasada, que sus hijos estén presos tras la reja, que sus hijos caigan, hermanos, tan bajo, que, hermanos, ese ha sido el propósito del enemigo. Pero qué lindo que la misericordia de Dios, hermanos, siempre está presta para con cada uno de nosotros. Pero nunca es tarde, amados hermanos, para nosotros reaccionar. Pero al punto que yo quiero llegar es a hermanos, a tal grado de que todo ser humano, nosotros como seres humanos, lo primero que señalamos acerca de, y hemos predicado acerca de este libro y acerca de este personaje llamado David, lo primero que nosotros vemos siempre, simple y sencillamente, es el pecado que cometió David. Es lo primero que nosotros vemos. No vemos las grandes batallas que este hombre, amados hermanos, hizo para poder llegar hasta ese momento, sino lo primero que el ser humano empezamos a ver es cómo David llegó y pecó y hermanos, y cayó en ese pecado. Aquí nos vamos a detener un poco. Y así es recordado David por sus batallas, David por ser un rey, como también David por haber caído con una mujer llamada Betsabé. Cuando David cae con esta mujer Betsabé, hermanos, sucedió algo tremendo, que David pensó, me imagino de que pensó que todo iba a quedar, hermanos, así, todo iba a quedar, que nadie lo iba a saber. Pero un escritor, leyendo cerca de un libro de un escritor que dice: el pecado que en la tierra hace silencio, hace mucho ruido en el cielo, porque a Dios no le gusta el pecado. Cuando hay silencio en la tierra, que usted se ha quedado en silencio, ha pecado en oculto y no entiende por qué suceden tantas cosas, y el pecado está encerrado ahí. Mientras que hay un silencio, Dios está viendo. En la Biblia dice que no hay nada oculto bajo esta tierra, bajo este cielo. No hay nada oculto, a tal grado que este hombre, David, pensó, amados hermanos, que tal vez todo iba a quedar ahí. Un hombre de Dios,
Un hombre de Dios que estaba, amados hermanos, un hombre que tenía que estar en guerra. Un hombre de Dios que desde un principio, hermanos, Dios lo había elegido. Un hombre de Dios que había peleado tantas batallas. Un hombre de Dios que había defendido, hermanos, a capa y espada. Y había peleado tremendamente. Había caído. ¿Qué sucede, amados hermanos? Lo primero que cada ser humano hace cuando un ser humano que ha servido a Cristo cae. Hay muchos dedos apuntándole. Los dedos están prestos para levantar el dedo. Cuando ya los hermanos, las hermanas, alguna hermana o hermano que antes de llegar a eso, leí en la Biblia acerca de cómo una mujer era reconocida. Esta mujer se llamaba la mujer que hospedó a 3 espías, Rahab. Una mujer que era reconocida, hermanos, como una ramera, como una prostituta, decirlo así, ramera. Era reconocida por esa profesión. Y era conocida esta mujer llamada Rahab. Por eso, por lo que ella hacía. No es cierto, hermanos, cuando yo leía la historia de esta mujer, hermanos, todos no le decían su nombre, pues decir, vayan a visitar a Rahab, sino que se escribió, amados hermanos, acerca de la prostituta, la mujer llamada Rahab. Entonces todos somos, amados hermanos, y la gente nos ve y nos apunta por lo que nuestros errores, lo que nosotros hacemos. Si nosotros ahorita ponemos una multiplicación y en una de todas las cifras, amados hermanos, vemos un número que no, una multiplicación mala, lo primero que nosotros vemos no son todas las buenas, sino la primera que está mala. Si nosotros ponemos la pantalla en blanco y vemos solamente un punto negro ahí, lo primero que nosotros vemos no es toda la pantalla blanca, sino el punto negro que está entre medio de esa pantalla. Porque como seres humanos lo primero que nos inclinamos es a ver, hermanos, las fallas de todo ser humano. Ya nadie dice, hermanos, aquel hombre que Dios lo usaba, aquel hombre que Dios lo usaba grandemente, cayó, pero hay que orar por él. Ahora todo el mundo dice, el evangelista falló, el hijo del diablo. Y es cierto. Terminó y todo terminó ahí. Pero qué triste, amados hermanos, cuando alguien está preparando, cuando alguien, está necesitando una palabra de aliento, cuando alguien está queriendo ser levantado, como estaba esperando Job, que alguien llegara con palabras de aliento, pero sus mejores amigos dijeron, este está así porque ha pecado. Qué triste cuando Job se había quedado sin nada, sin sus hijos, sin su familia, sin sus bienes. Cuando Job se quedó sin nada, nadie llegó a darle una palmadita en la espalda y le dijo, Job, todo va a estar bien, tú vas a salir de esto, Dios va a hacer algo grande contigo. Nadie llegó a decirle buenas cosas, simple y sencillamente dijeron, este Job ha pecado y por eso está así. Aunque el pecado trae sus consecuencias, obviamente, porque vemos más adelante la consecuencia del pecado, pero ese es otro tema. Ahora lo que voy es, amados hermanos, de que siempre nosotros como seres humanos señalamos a la gente, a las personas por los errores. Si nos ponemos a pensar acerca de eso, nosotros señalamos en esa área, y cuando nosotros estamos señalando, Dios está preparando un Natán para descubrir el pecado. Cuando usted está queriendo o cuando usted está esperando y ha dicho, bueno, ya la hice, pequé, me fui para el motel y ahora ya todo está bien, hice esto, hice lo otro, le fui infiel a mi esposa, le fui infiel a mi esposo y ya todo quedó aquí y nadie se dio cuenta. Dios está preparando un Natán. Mientras que todo parece el clima templado, mientras que todo parece que no ha sucedido nada y usted dice, voy a seguirlo haciendo, no me pasó nada. Y por eso vemos muchos ministros y muchos pastores, y no hablo de ellos, sino que Dios los levante primeramente, que cayeron y se alejaron de Dios por no estar en la batalla, por no ir a la batalla, por no estar guerreando como de veramente un hombre, un soldado. Cuando nosotros venimos a Cristo, los convertimos en soldados de Cristo.
Y un soldado tiene que estar presto para la guerra, con el fusil cargado y en recámara, porque ciertamente, amados hermanos, el enemigo va a aparecer y anda como el león rugiente viendo a quien devorarse. Entonces David dijo: bueno, esto ya se terminó, ya cometí el pecado con esta mujer, y para encubrir el pecado voy a mandar a traer a Urías. Y la Biblia relata, y escuchando y leyendo la historia y la biografía de este hombre, se dice, amados hermanos, los escritores de estos dos hombres, que este Urías era un hombre de Dios. Era un hombre tremendo, Urías, un hombre tan fiel a su rey, a la batalla, hermanos, que a tal grado que fue llevado, lo mandaron a traer. Y cuando lo mandaron a traer, la Biblia dice que lo llamaron y hermanos, si lo hizo, quería David, para encubrir el pecado, que durmiera con su esposa Betsabé. Y aquel hombre era tan fiel que dijo: ¿cómo yo voy a estar durmiendo con mi esposa cuando el pueblo está guerreando allá? ¿Cómo es posible que yo voy a estar haciendo esto cuando mi pueblo está guerreando allá? No es posible. Intentó nuevamente David, lo puso ebrio, lo mandó a dormir con su esposa. El hombre se quedó ahí, amados hermanos, afuera con los demás hombres, y la Biblia dice que no fue a dormir con su esposa. El hombre, hermanos, ha querido siempre, hermanos, toda la vida encubrir el pecado. Y por eso vemos gente, amados hermanos, de que nunca prospera, sigue siendo el mismo enano espiritual, discúlpeme la expresión, y nunca pasa de lo mismo, porque hay pecado oculto. Y no lo deja prosperar, porque hay algo que lo está sosteniendo. Hay algo que detiene la bendición de Dios. Hay algo con lo que Dios no está de acuerdo, y es el pecado. El pecado ama al pecador, siempre lo he dicho, pero aborrece el pecado. Y Dios siempre ha estado presto para perdonar el pecado. Amigo, amiga y hermanos que están ahora aquí presentes, que nos honran con su presencia, no importa la clase de pecado que usted haya cometido, pero hay un Dios que vive y reina para siempre, que está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Si los perdonamos con Él. ¿Sabe cuál fue, amados hermanos, lo que vino a ser hombre, lo que vino a ser ante Dios cuando se vio, amados hermanos, que no había quedado descubierto? Me imagino que salía afuera y decía entre sí: a saber si estos ya saben que me metí con la mujer de Urías, a saber si estos ya saben y se dieron cuenta que yo me metí con la mujer de Urías, a saber si estos ya saben. Claro, con los que lo habían planeado sabían, pero al mismo tiempo tenía un temor que los demás se dieran cuenta. Hay alguien que Dios le quiere hablar aquí. Hay alguien que Dios le quiere hablar aquí. Y es, amados hermanos, que Dios no es un juguete. Y la gente piensa que, amados hermanos, podemos estar haciendo cosas a escondidas. La gente piensa que nosotros, al hacer cosas a escondidas, vamos a heredar el cielo. Las cosas en Dios son serias, señores. Las cosas con Cristo o son o no son. Y no hay nada más lindo, amados hermanos, que nosotros entendamos bien el propósito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para serle fiel a nuestra esposa no es necesario irlos y meterlos con otra mujer en un hotel. Mientras usted manejaba y volvió a ver a alguien, usted le estaba siendo infiel a su esposa. Y si hablamos de reconcilio, ahora pudiéramos pasar todos al altar para nosotros reconciliarlo, porque todos hemos cometido un delito ante Dios. El problema es que como nosotros no decimos nada y no ha levantado Dios un Natán para que pueda decirle, como le dijo aquel hombre David, en cierta oportunidad había un hombre que tenía muchas ovejas. Sí, dijo David, sí. ¿Y sabes qué sucedió, David? Y había otro hombre que tenía tan solamente una oveja. Y tenía solo una oveja que la quería como a su hija, le dijo. Y era la única que tenía él. Y el otro había tenido unos invitados y decidió, le dijo, tomar la oveja del que solamente tenía una. Hermanos, si esta historia me conmovía tanto cuando la leía, ver la injusticia
que pudo hacer este hombre. Y cuando se levanta Natán, cuando Dios le habla a Natán para descubrir aquel pecado que estaba sucediendo, porque Dios no con el propósito de avergonzarlo, porque Dios nunca quiere avergonzar a sus hijos, pero sí Dios quiere alertar a sus hijos. Pero si Dios quiere alertar a sus hijos, comunicarles a sus hijos que Él lo está viendo todo desde los cielos. Dios siempre quiere decirle a sus hijos: ten cuidado, papito, que te estoy viendo de los cielos. No importa que estés en el basement, ahí te estoy viendo. No importa allá que estás allá en tu trabajo y estás haciendo cosas no adecuadas, aquí te estoy viendo. Pero te estoy alertando en esta noche, decía Dios, te estoy alertando para que no sigas haciéndolo. Porque ¿qué sucedería con tu alma? ¿Qué sucedería con tu vida si Cristo viniera hoy? Y sucede que Dios levanta a un hombre llamado Natán. Y cuando levanta Dios a este hombre llamado Natán y empezó a contarle la historia, y rápidamente vino David y se puso el lazo al cuello. Rápidamente vino David y él mismo agarró el lazo y se lo puso. ¿Por qué digo agarró el lazo y se lo puso? Porque él mismo dijo, tan cosa hizo este hombre, le dijo. Sí, le dijo. ¿Sabes qué le dijo David? El tal es digno de muerte, le dijo. Este es digno de muerte, le dijo. Y le dijo Natán: David, ese hombre eres tú. Qué tremendo. Cuando nosotros hablamos cosas, amados hermanos, y Dios está levantando un Natán para descubrir esas cosas. Qué tremendo cuando Dios específicamente, hermanos, está levantando hombres para descubrir los pecados. Y sabe, amados hermanos, hay tantas situaciones a nivel mundial que por eso la gente ya no quiere saber nada de Dios. Usted va y empieza a evangelizar a la gente afuera, nadie quiere saber de Dios. Unos aceptan invitaciones, otros no aceptan invitaciones porque han visto tanta maldad, hermanos, en los púlpitos, gente mentirosa, ministros mentirosos, hermanos, y tanta cosa que se ha visto. Escuchaba una noticia, amados hermanos, que allá en Europa se había levantado un hombre que decía que tenía el espíritu davídico, que decía que él tenía que tener más de 10 mujeres. Y pasaba en cámara, este hombre pasaba en cámara acerca, amados hermanos, de que pasaba cámaras cuando tenía él sus actos con sus mujeres, porque él decía que era David encarnado. Imagínense hasta dónde ha llegado la humanidad. La humanidad, amados hermanos, que el diablo ha venido a meterles cosas raras a las mentes, amados hermanos, ha venido a desenfrenarse. Y es por eso que el evangelio está sufriendo tanto. Pero en esta hora vamos a descarar al mismo diablo y vamos a sacar afuera el pecado. Y vamos a decirle a la gente, amados hermanos y amigos que están aquí, que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice, amados hermanos, que Dios ama profundamente al pecador, pero aborrece el pecado. Dios está dispuesto a perdonar a toda la humanidad, pero que vengamos ante Dios y le digamos: Señor, reconozco que te he fallado. Todos, amados hermanos, vemos cuando Natán le dijo a David, y David le contesta: este hombre es digno de muerte. Pero qué triste, amados hermanos, cuando viene Natán y le dice a David: ese hombre eres tú, David. Y cuando David se dio cuenta, dijo: no he quedado oculto ante los ojos de Dios. ¿Qué hizo David? David, adelante leemos, más adelante la historia dice, amados hermanos, que se vistió de cilicio y empezó, amados hermanos, aquella mujer quedó encinta, o sea, quedó embarazada. Y hermanos, y la historia usted ya la ha leído, y dice la Biblia que cuando sucedió algo tan tremendo, que aquel hombre le había puesto algo a Dios y empezó, hermanos, a ponerse de rodillas, y sucedió que el niño murió y empieza, amados hermanos, acerca de eso la historia, de que cuando ya este hombre, los criados llegan y le dicen a David que su hijo había muerto, David se levanta. Pero cuando David se levanta, amados hermanos, y leía la historia que cuando él se levanta y va y le pide perdón a Dios y viene y le dice: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Señor, le dijo, perdóname, límpiame como hisopo.
límpiame con hisopo, le dijo. Sabía que estaba sucio ante Dios, sabía que había cometido una grave falta ante Dios. Señor, le dijo, límpiame, purifícame, Señor, límpiame con hisopo, como quien dice, límpiame delicadamente. No quiero que nada quede en mí, quiero volver a servirte, quiero volver a sentir el gozo de mi salvación. Porque qué tremendo cuando ya no hay el gozo de esa salvación. Las alabanzas no son iguales, las partes especiales no son iguales. Nosotros ya no caminamos igual, ya no hablamos igual porque el gozo se ha ido. Pero qué lindo cuando Dios llega y perdona nuestros pecados. Y para eso ha aparecido Dios. Dios ha aparecido, hermanos, para perdonar nuestros pecados. Y es el único propósito que Dios siempre ha tenido, perdonar nuestros pecados. Y qué precioso, amados hermanos. Vamos a leer en Salmos 32:5. Si puede buscar los Salmos 32:5, donde hablamos de la confesión de pecado. Salmos 32:5, vamos a leer Salmos 32:5, donde, amados hermanos, la confesión del pecado es muy importante, que nosotros, amados hermanos, confesemos nuestros pecados. Salmos 32:5, si lo tiene un hermano lo puede leer ahí. Amén. Cuando nosotros, hermanos, nosotros venimos y nos ponemos ante Dios, amados hermanos, y le decimos, Señor, perdona mis pecados. Bueno, mira, si nos puede buscar Isaías 43:25. Hermanos, qué precioso cuando nosotros específicamente le decimos, Señor, aquí está mi vida. Ya no quiero seguirte fallando igual, ya no quiero encubrir mi pecado. Yo veo que no prospero. ¿Sabe, amados hermanos? Tengo un compañero de trabajo que, hablando con él, yo invitándolo a la iglesia, me dice él, sabes, voy a la iglesia, mis padres van a la iglesia, mi madre va a la iglesia, me dice, perdón, pero yo no quiero ir a la iglesia. Y le digo yo, ¿por qué? Porque mi madre me oculta algo que para mí significa mucho. Le digo yo, ¿qué? Y empezamos a platicar con él. Y me dice, ¿sabes? Siempre que le pregunto por mi padre, nunca me dice nada de mi padre. Siempre me dice, el esposo que tengo hoy, ese es tu padre. Pero a mí me dice la gente que él no es mi padre, me dice. Y hermanos, y cuando entablábamos esta conversación con este muchacho, me impactaba tanto cómo es posible que tanto, amados hermanos, una persona puede esconder en sus corazones, amados hermanos, esconder por tanto tiempo algo, hermano, haciéndole un daño a una persona, haciéndole un daño a muchas personas, esconder tantas cosas muy importantes en los corazones, ¿sabe? Muchas mujeres, hermanos, muchos hombres tienen hijos por fuera que los ocultan a sus esposas. Muchos esposos saben que el hijo que tienen o la hija que ha tenido no es de su esposo y ellos le siguen ocultando eso a su esposo. Y la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará jamás. Jamás de los jamases. Y es algo tan tremendo. Hermano, es algo tan tremendo cuando nosotros ocultamos tantas cosas. A mí me encanta tanto un versículo que lo compartimos siempre con los hermanos de las clases de bautismo, que es Proverbios 4:23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros guardamos nuestro corazón para Dios, si nosotros guardamos ese músculo para Dios, que no entre tantas cosas ahí, hermano, y no guardar, hermanos, cosas malas ahí, hermanos, cuántas bendiciones no se desataran en nuestra vida. Pero muchas mujeres y muchos hombres le fueron infieles a sus esposas, y como no fueron descubiertos, están calladitos. Y pasan a los altares, hermanos, grandes ministros, y a cantar y a alabar, y usted ve que nada sucede porque aquel vaso está vacío. Porque la Biblia dice que Dios no muere en un vaso sucio, a menos que nosotros vengamos y nos arrepintamos. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres pudiéramos guardar tantas cosas en nuestros corazones?
Yo no sé de repente con quiénes son los que hablan, con quienes hablan los hombres escondidos de sus esposas, los esposos escondidos de sus esposos. Pero ahí hay un Dios que lo ve todo. Ahí hay un Dios que está viendo desde lo alto todo lo que nosotros maquinamos, todo lo que nosotros hacemos. Porque ante los ojos de Dios no hay nada oculto. No, ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Pero no importa el pecado y cuál sea la falta que el ser humano haya cometido. Y no importa cuántas veces le haya fallado usted a su esposa o a su esposo, pero Dios quiere perdonarlo en esta noche. Dios quiere perdonarlo. No sabe usted de que Dios quiere perdonarlo sin importar la condición. No importa qué haya hecho el ser humano, Dios quiere perdonarlo. Dios no quiere que los demás sigan escribiendo tu historia. Dios quiere escribir tu historia. ¿Cuál es la historia que los demás escriben de nosotros? Al llegar tal vez, hermanos, a nuestros países, ¿qué es lo que van a decir de nosotros al entrar a nuestras colonias? Ahí viene el drogadicto. Pero ¿qué dice Dios de nosotros? Ahí viene mi ministro. Ahí viene mi ministra. Ahí viene mi embajador. Ahí viene una perla preciosa. Ahí viene caminando alguien que yo voy a usar grandemente. Pero ¿qué dice la gente que está escribiendo tu historia afuera? ¿Qué es lo que dice lo que escribe en tu historia? No permita que nadie escriba tu historia. Permítele a Dios que escriba tu historia en el libro de la vida. Los demás que dicen, hermano, estás a recibir, ¿qué están haciendo, hermano, en la iglesia? Veo que vas a la iglesia, sí. Y estoy recibiendo unas clases en la iglesia, sí. Tú estás recibiendo clases de bautismo. No, si vos no vas a cambiar jamás. Jamás de los jamás se vas a cambiar. Como que, si mira, esta se metió con fulano, con mengano, dijo esto, anduvo esto, y se metió y hizo hasta prostitución y tanta cosa. Y este drogadicto, se metía guaro, cerveza y de todo. Como que vas a cambiar. Pero donde todos ven un fracaso, Dios ve un ministro. Donde todos ven que todo está perdido, Dios está viendo, amados hermanos, a alguien tremendo para predicar la palabra. Dios está viendo un hombre que va a ganar almas para Cristo. Dios está viendo, amados hermanos, a alguien que va a tirar una atarraya y en muchas almas se van a convertir con ese testimonio. ¿Cómo te descifra la familia a ti? ¿Qué es lo que piensa tu familia de ti? De este David, todo el mundo veía el pecado de David. Aunque David tuvo muchos triunfos, aunque David, hermanos, peleó contra aquel gigante, pero nadie se recordó que había peleado contra el gigante. Nadie vio que aquel hombre había ganado grandes batallas. Nadie lo vio. Vio a aquel hombre que pecó con Betsabé. ¿Qué dice tu familia de ti? Que eres el borracho de la familia. Que eres el que nunca vas a cambiar. El que te hundiste en el crack, en la heroína, en la cocaína y en el PCP. El que te hundiste en la pega, el que te hundiste en el cemento y en toda esa basura del diablo. ¿Qué dice la gente de ti? Que somos unos fracasados. Que nadie pensó que nos íbamos a levantar. Pero amados hermanos, qué lindo que nuestro Redentor vive. Qué precioso que nuestro Señor vive. Y Él dijo, amados hermanos, voy a meter mi mano y voy a ir a la tierra y voy a ir a salvar una humanidad. Porque cuando todos ven todo perdido, Dios está viendo una gran gloria en nosotros. Cuando Dios ve matrimonios desintegrados, cuando Dios ve, amados hermanos, un hijo tras las rejas, Dios está preparando un ministro. Cuando Dios ve a una mujer infiel, Dios está llamando a una mujer llamada Rahab. Cuando Dios está llamando, amados hermanos, a una mujer que piensa darle la espalda a Dios, Dios está llamando a una Ruth y a una Noemí. Cuando Dios está pensando, cuando los hombres afuera piensan de que tú estás fracasado, estás caído y ya no te vas a levantar, Dios te está agarrando del brazo y levantándote. Y los que te han señalado con un dedo, luego van a levantar las manos y decirle, ¿qué pasó contigo? Es que Cristo me salvó. ¿Pero qué sucedió en tu vida? Es que conocí al rubio de Galilea. ¿Pero qué sucedió con tu vida? Es que conocí al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que perdona pecado, al que sacia de bien mi boca, al que renueva mi vida. Él es el único que perdona pecado. Los hombres no pueden perdonar a otros hombres. Esta es una doctrina diabólica. El único que perdona pecado se llama Jesús de Nazaret. Y el que pagó un precio por tu pecado y por el mío
fue Jesús de Nazaret. Para que ya la gente no los apuntara con un dedo. Dios estaba apuntándolos con su mano preciosa para sacarnos del lodo cenagoso. Isaías 43:25. Borraré tus pecados y nunca volveré a acordarme de ellos. Jamás de los jamases. Jamás va a volver él a recordarse de tus pecados. Pero si tú vienes a esta noche y lo recibes como tu único y suficiente Salvador, y si le somos fieles a Dios y le decimos: Señor, aquí estoy delante de ti, reconozco que he fallado, Señor. Señor, yo reconozco que te he fallado, Señor, y aquí estoy como David. Ya siento que no se mueve nada cuando paso a cantar, Señor. Siento que ya no sucede nada. Cantar por cantar. Siento que canto como que le canto al viento. Venimos a cantarle al rubio de Galilea. Nadie viene a cantar para quedar bien con nadie. Entonces esa alabanza tiene que salir limpia y pura ante Dios. Entonces, Señor, pero ya no siento nada. Ya no veo a los hermanos administrados. Ya no veo esos corazones administrados, Señor. Ya no veo nada de eso, Señor. He fallado contra ti. Devuélveme el gozo de mi salvación, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Quiero sentir esa devoción que antes sentía cuando hablaba de Cristo. Cuando invitaba a los amigos no se rehusaban. Rápidamente venían y atendían el llamado. Pero, Señor, me he dado cuenta que estoy lejos, Señor amado. Lord, I realize that I'm far from you right now. Me doy cuenta, Señor amado, que todo estaba perdido. I realized that everything was lost. Pero ahora, Señor, But now, Lord, quiero decirte que me hace falta algo muy importante en mi vida. I want to tell you that I'm missing something very important in my life. Y es que devuelvas el gozo en mi salvación. I want you to return the happiness in my heart. Eso es una suma importancia en mi vida, Señor. Something very important in my life. Que devuelvas el gozo de mi salvación. Return the happiness of my salvation. Quiero recordar cuando antes I want to remember when before ponía las manos sobre los enfermos I used to put my hands on y top los of the sick, enfermos eran sanados, and the Señor. sick would be healed, Lord. Cuando oraba por los matrimonios, When I used to pray for the matrimonies, los matrimonios eran restaurados, Señor. those matrimonies would be restored, Lord. Cuando oraba por los amigos que andaban en droga, When I used to pray for those people that were in drugs, tú los librabas, you Señor. used to liberate them, Lord. Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Lord, I pray you give me that happiness of my salvation. Límpiame con hisopo, Señor. Clean my ears with Q-tips, Lord. Señor, solamente quiero adorarte a ti. Lord, I just want to worship you. Quiero vivir para ti, I Señor. just want to live for you, Lord. Mi vida te la brindo a ti, Señor. My life I give to you, Lord. Y quiero darte todo a ti, And Señor. I want to give you everything, Lord. Porque algo ha sucedido en mi vida. Because something has happened in my life. Algo se ha ido de mi vida. Something has left from my life. Y es el gozo de mi salvación. And it's the happiness of my No salvation. siento lo que antes sentía. I do not feel what I used to feel, Quiero Lord. volver a sentirte, Señor. I want to be able to feel you again, Lord. Quiero volver a las sendas antiguas. I want to return to the old days, Lord. Quiero ir al monte, Señor. I want to go back to the woods, Lord. Quiero ir y hacer lo que tú me has mandado. I want to go and be sent to, I want to do what you were sent me to do. Quiero ir a las naciones. I want to go to the nations. Quiero ir a las cárceles, I Señor. want to go to the jails, Lord. Quiero ir allá donde nadie ha ido, I want to go Señor. where nobody has ever been, Lord. Quiero ir donde tú me prometiste que iba a ir. I want to go where you promised me that I Solo would go. devuélveme el gozo de mi Just salvación. return the happiness of my Mi salvation, familia Lord. te necesita, Señor. My family needs you, Lord. Necesito el gozo de mi salvación. They need the happiness of the salvation. ¿Cuántos de los que estamos aquí How many of us that are here se ha perdido el amor de Dios? have lost that love of God? El amor de Dios se fue.
The love of God has left. La gente va a las congregaciones por una costumbre. People go to the congregations as a habit. Ya nadie viene por una devoción Now nobody comes as a devotion para venir a brindarle lo mejor a Dios. to come and give them the best to God. El pastor tocaba un punto importante el día de ayer. The pastor touched a very important point Cuando yesterday. hay eventos When importantes, there's an important event, nos vestimos lo mejor que podemos. we dress as El best as mejor possible. traje. The best suit we have. El mejor vestido. The best dress that we have. Pero para Dios le damos lo peor. But to God, we give him the worst. Cuando deberíamos de vestirlos When we should be dressing con el gozo de nuestra salvación. with the happiness of our salvation. Con la devoción de venirle a hablar a Dios. With the emotion of being able to speak Con la to the Lord. devoción de venirle a decir, With the devotion to be able to tell him, Señor, estoy en este día, en este lugar. Lord, I am here this day. Y quiero sentir algo diferente. And I want to feel something different. I want to feel something different. Lord, quiero sentir algo diferente. Y entonces, Señor, quiero decirte And so, Lord, I want to tell you que te necesito en mi vida. that I need you in my life. Tú eres importante en mi vida, Señor. You are important in my life. Por favor, Señor, Please, Lord, te necesito. I need you. ¿Cuántos se atreven How many here a que dare nos to reconciliemos ahora en este día? reconcile with God Le today? hemos fallado a Dios. We have failed God. ¿Usted no le ha fallado a Dios? You have not failed God? Todos le fallamos a We Dios. all fail God. Pero Dios quiere perdonar nuestros pecados. But God wants to forgive our sins. Recuerde, Remember, Proverbios 28:13. Proverbs El 28:13. que encubre su pecado Who that covers their sin no prosperará. will not prosper. ¿Usted quiere ser prosperado en su vida? Do you want to prosper in life? No le hablo de dinero. I'm not talking to you about money. No le hablo de así como hablan esos patanes que hablan de dinero. I'm not talking about them guys that talk about money. Le estoy hablando de prosperar su vida espiritual. I'm talking about prospering your life De vivir una spiritually. vida completamente diferente para To con live Dios. a different life for God. Una vida, hermanos, de devoción para con Cristo. To live a life of devotion for Jesus Christ. Ya no ocultemos más el pecado. Let's not hide our sin anymore. 2017. 2017. Lo hay que empezarlo con un pie derecho We need to start it on the right foot y con carácter. and with character Y decirle no al pecado. and say no to sin Y decirle sí a Cristo. and say yes to Jesus Christ. ¿Sabe por qué no querían muchos a Juan el Bautista? You know why a lot of people didn't like John the Baptist? No lo querían They didn't like him porque fue un hombre que no le temblaron las barbillas because that was a man that never trembled against anything. para decirle el pecado que tenía aquel hombre. He was never scared to tell somebody their sin. Para decirle a aquel rey, He was never scared to tell the king, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. it is not correct to be sleeping with your brother's wife. Dios tiene un propósito para nosotros, God has a purpose for us, iglesia y amigos. church and friends. Dios quiere perdonar nuestros pecados. The Lord wants to forgive our sins. Basta ya de costumbre. Forget the bad habits. Vengamos a adorar a Dios a este lugar. Let's come and Y worship cosas the Lord. grandes veremos. And we will see great Y things. estamos viendo cosas grandes. And we are seeing great El things. ministerio se está expandiendo. The ministry is growing. Almas se están salvando. Souls are being Obras se saved. están abriendo. Different churches are being Dios opened. está con nosotros, iglesia. The Lord is with us, church. Hay que salir del pecado. We have to get out of sin. Hay que vivir una vida íntegra We delante de have Dios. to live a life Y esto good es in un front of the Lord. principio And this is the beginning para lo que Dios tiene para con for nosotros. what the Lord has for Si us. empezamos a limpiar nuestros púlpitos, If we start to clean the pulpits si empezamos a limpiar como con hisopo and we start to clean with Q-tips y sacamos el pecado. and take out the sin. La Biblia habla de dos palabras tremendas que a muchos no les gusta The escucharlas. Bible speaks about two words that people don't like to speak about. El pecado, The sin, aunque duela, even though it hurts, es pecado. it's a sin. Y si hemos cometido un pecado, And if we have committed a sin, es de hombres this, man, humillarlos ante Dios, we need to humble ourselves de before the Lord. valientes It's for strong only. de reconocer nuestras faltas. And we need to recognize our fault. ¿Tú quieres ser el mismo borracho? Do you want to be the same drunk?
¿Quieres seguir en esa misma vida? You want to continue living the same life? Dios quiere sacar a nuestros hijos de esa basura del diablo. The Lord wants to take our children away from that stuff of Dios the quiere devil. sacar a los hijos de las cárceles. He wants to take the people out of jails. Dios quiere seguir salvando matrimonios. He wants to keep restoring matrimonies. Dios quiere seguir salvando las vidas. He wants to continue to save souls. Tenemos que cambiar. We have to change. Cuando Juan el Bautista apareció en el desierto de Judea, When John the Baptist appeared in the desert of Judea, dijo arrepentidos y convertidos, he said, repent and convert, porque el reino de los cielos se ha acercado because the heavens has got close, y solo los valientes lo arrebatan. and only the strong will survive. Ahora, ¿hay algún valiente en este lugar? Now, is there a strong person in this place today? Alguien que quisiera decir, yo quiero ese Cristo. Somebody that's willing to say, I want that Christ. Yo quiero ese Cristo que tiene esa gente. I want the Christ that those people have. Aunque muchos nos ven medio raros, Even though people may look at us a little weird, pero muchos quieren, hermanos, tener la paz que nosotros tenemos. but many want to have that peace in our heart that we Muchos have. quieren tener la paz. Esa paz que no la da el hombre, A lot of them want to have that peace that human sino cannot que give solo you. la da nuestro Señor And the Jesucristo. only one that gives it is Jesus Christ. Dios quiere perdonar nuestros pecados. God wants to forgive our sins. Dios quiere salvarlos. He wants to save us. La Biblia dice, amados hermanos, The Bible says, brothers and de que sisters, Dios siempre ha querido that God has always wanted tomarlos to take us así como una gallina cuida a sus polluelos. just the way that a chicken takes care of their little chicks. El problema siempre ha sido The problem has always been que el ser humano that the human nunca ha querido has never wanted to que Dios lo restaure. for God to restore him. Me encanta tanto cuando este hombre ya agradecido en el Salmo 103 I love when in the book of Psalms 103, this very happy, grateful man dice, bendice alma mía a says, Jehová. oh, Lord bless Jehovah. Bendice, My- y vuelve y repite, bendice alma mía a Jehová. My soul blesses Jehovah. Bendice todo mi ser tus santos nombres. My whole life bless him. Qué precioso, hermano, cuando hay agradecimiento en nuestra vida. How wonderful when we have gratefulness in our hearts. Quiero hacer un llamado en esta hora. I want to make a calling in this hour. Quiero decir si hay alguien que quiere aceptar a Cristo en esta I hora want to ask if there is somebody that would like to accept Jesus Christ in this hour, o quiere reconciliarse con Cristo. or that would like to reconcile with Jesus Christ. Hay alguien que diga, yo aquí está un valiente y yo quiero que Dios me perdone mis Is there pecados. somebody here, somebody strong that wants to say, forgive me, Lord, for Vuelvo my y sins? repito, I repeat, un hombre no puede perdonar a otro hombre. a human cannot forgive another human. Solo hay alguien que puede perdonar y es nuestro Señor There's Jesucristo. only one person, and that is Jesus Christ. Solo Dios Just God puede perdonar nuestros can pecados. forgive our sins. ¿Habrá alguien que quisiera aceptar a Is Cristo? there somebody that would like to accept Jesus Christ? Amén. Pase si quiere aceptar a Cristo, vaya Amen. pasando. Please Vamos come ahora, pase forward if you pasando. would like to accept Vaya Jesus pasando el que Christ. quiera aceptar a Cristo. If there's somebody here A that un would like Dios to accept poderoso. Jesus Christ, please come forward. A ese Dios, hermanos, que cambia las vidas. That God that changes lives. Cuando el ser humano piensa que ya no va a cambiar el borracho, When the man thinks that he will never change the drunk, Dios God está diciendo, hijo mío, is saying, son of mine, estoy presto para I'm perdonarte, here to forgive you. para perdonar tus I'm pecados. here to forgive your sins. Déjame ayudarte, dice Let me Dios. help you, God Quiero says. perdonar, quiero sacarte de ese I vicio. want to take you out of them bad habits. ¿Habrá alguien que quisiera que pasara ahora, alguien más que Is quisiera there aceptar a Cristo? somebody else that would like to accept Christ tonight? ¿Habrá alguien más que quisiera aceptar a Cristo? Quiero Is seguir, there hermanos, somebody else orando that por would más like to personas en esta accept hora. Jesus Christ? I want to pray Dios for está somebody dispuesto tonight. para perdonar los God is pecados. willing to forgive. ¿Habrá alguien más que Is pueda, there que quiera somebody reconciliarse? else that wants to reconcile with the Lord? Que quiera reconciliarse con Cristo en esta Is hora. there somebody else that wants to reconcile Que with antes le Jesus Christ? sirvió a Dios, That before at one point in time pero ahora served the está Lord, alejado de él. but now he has left the ways of Solo God. hay un camino, There's only one way. solamente un camino. There's only one path. Y Dios os está llamando. And God is calling us. Cristo está pronto. Jesus is soon to come. Él viene.
And he's coming. Y viene. And he's coming. Y si Él dijo que venía, And if he said he was going to es come, porque venía. it's because he's going to Y come. nosotros creemos que Él And venía. we believe he will come. Habrá otro valiente. Is there somebody Habrá brave? otra mujer valiente en Is there esta hora another brave woman que quisiera aceptar a Cristo, reconciliarse. that would like to accept Quiero Jesus orar Christ? por otra persona en I esta want hora. to pray for another Dios person quiere tonight. hacer cosas grandes en tu vida. God wants to do big Dios things in your quiere life. perdonar tus He pecados. wants to forgive your sins. Dios quiere romper esas cadenas He wants to demoníacas. break those chains that are holding you. Tú quieres la protección divina para tus hijos. Do you want the protection, the divine protection Ven a for Cristo your en esta family, hora. for your sons? Rompe esa maldición. Break those chains today. Ven a Cristo. Come to Jesus Christ. Cristo te llama. Christ is Cristo te está calling you. llamando. Christ is calling Es you. un llamado urgente en esta It's hora. an urgent calling at this hour. Pero si no hay más, But if there's no more, quiero hacer el llamado we want to make the calling para todo aquel for all those y a toda aquella persona and all those people que Dios le ha hablado en esta hora. that the Lord has spoken to this Y que hour. oremos todos juntos aquí en And esta let's hora. pray all together Y this que le hour. digamos al Señor, And let's tell God, Señor, te hemos fallado. Lord, I have failed Devuélveme el you. gozo de tu salvación. Return to me the happiness of El your altar está salvation. abierto. El altar está abierto si usted quiere pasar a orar The juntamente con altar is nosotros. open if you would like to come forward and Pase, pray.